Ahora sí. Hola, hola Erwin, hola hermanos, un gusto poder acompañarlos en esta tarde en su reunión. Les invito a buscar en la epístola a los Efesios, Efesios capítulo 3. La vez pasada que estuvimos juntos en esta misma clase de jóvenes vimos la oración del apóstol Pablo en Efesios capítulo 1 y esta vez veremos una segunda oración de Pablo en Efesios, esta vez en el capítulo 3. Efesios capítulo 3, comenzaremos la lectura en el versículo 14. Efesios 3:14 dice así la palabra de nuestro Dios. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta aquí, hermano, la lectura de este hermoso pasaje. La verdad que es una de las oraciones más lindas que podemos encontrar, uno de los pasajes también más profundos seguramente que podemos encontrar no solo en Efesios, sino probablemente en todo el Nuevo Testamento. Y es mi deseo que podamos mirarla, considerarla y sacar algunas cosas de esta hermosa porción de las Escrituras. La vez pasada, como les decía, estuvimos en la primera oración del apóstol Pablo escrita a los Efesios, donde él les dice que pide esencialmente, si uno tuviera que titular estas oraciones, pide esencialmente para que los creyentes conozcan a Dios. Va a pedir, y fue lo que nosotros vimos ese sábado, va a pedir que nuestra mirada sea abierta, que nuestros ojos sean abiertos, sean alumbrados, sean iluminados, para que veamos cosas que se relacionan con nuestra salvación, que se relacionan con el Evangelio. La petición es que podamos ver cuál es el llamamiento, la profundidad, la hermosura, lo alto del llamamiento con que fuimos llamados. Nos hace mirar hacia adelante, hacia la herencia que está guardada para nosotros, según dice el apóstol Pedro. Nos hace ver que en el presente hay un poder, hay un poder que es supereminentemente grande y que es hacia la iglesia, que es para la iglesia, para nuestra santificación, para nuestro crecimiento espiritual, y nos hace poner nuestra mirada en una persona, en la persona de Cristo, aquel que es la cabeza de la iglesia, aquel que está absolutamente por sobre todo, aquel bajo sus pies fueron sometidas todas las cosas, y dice al final del versículo 22, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos los sentidos. Pero todas estas peticiones apuntaban de alguna manera al gran deseo del apóstol Pablo en aquella oración, y era que los creyentes conocieran más a Dios. Por esta causa, versículo 15, también yo, habiendo oído vuestra fe en el Señor Jesucristo y vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias, no ceso de orar, versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Así que si uno quisiera titular de alguna manera la primera oración del apóstol Pablo en el capítulo 1, debiera ser que el apóstol Pablo ora para que los creyentes conozcan más a Dios, para conocer mejor a su Dios. En esta segunda oración, también la petición central va a ser una sola. El gran deseo detrás de cada una de las peticiones que en esta tarde veremos es uno solo, y es que los creyentes conozcan más del amor de Cristo. En el capítulo 1, que los creyentes conozcan más a Dios. En el capítulo 3, entonces, que los creyentes conozcan más del amor de Cristo. Y vamos a ver cómo este conocer más a Dios y conocer más del amor de Cristo va a impactar en varias áreas de nuestra vida.
hay, hay varias peticiones que de alguna manera se van entrelazando, son peticiones que son progresivas, van logrando nuevas cosas en la vida de los creyentes, pero son tres los propósitos que tiene esta oración, y estos tres apuntan, como decía recién, a que nosotros conozcamos más del amor de Cristo. Así que empecemos en el versículo 14 nuestra mirada de esta hermosa oración. Lo primero que el apóstol Pablo dice es: por esta causa doblo mis rodillas, y aquí se nos puede complicar un poco entender cuál es la causa que lo lleva a él a orar. Si nosotros miramos el contexto inmediato, vamos a ver una exposición del apóstol Pablo respecto de sus prisiones, respecto de su situación particular y su deseo de que esta prisión, este momento que el apóstol Pablo está viviendo, no desanime a los creyentes. Versículo 13 dice: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Hay una parte entonces en el contexto cercano que tiene que ver con la situación del apóstol Pablo, con las prisiones del apóstol Pablo, con los dolores del apóstol Pablo y con su deseo que los creyentes no desmayen producto de esta situación. Sin embargo, creo, hermanos, que no es este contexto tan inmediato la razón por la cual el apóstol Pablo ora, sino más bien es una continuación de lo que él comenzó en el capítulo 3, versículo 1. Dice así el capítulo 3, versículo 1: por esta causa yo, Pablo, y va a hacer una especie de paréntesis, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, los gentiles, si es que habéis oído la administración, y va a hablar de su situación. Da la sensación que lo que tenemos en estos versículos entonces es más bien un paréntesis de lo que el apóstol viene tratando. Por lo tanto, una de las posibilidades, y es la que sugiero que nos va a servir para mirar esta oración, es que cuando en el versículo 14 él dice: por esta causa doblo mis rodillas, está retomando el hilo, está retomando lo que puso en el versículo 1, por esta causa. ¿Y cuál sería entonces esa causa? Bueno, lo que ha relatado en todo el capítulo 2. El apóstol Pablo habla de la salvación en el capítulo 1, habla de la obra de Dios en nuestra salvación, de la obra del Hijo en nuestra salvación, de la obra del Espíritu Santo en nuestra salvación, habla del Evangelio de manera profunda y maravillosa, y luego pide para que los creyentes puedan ver el Evangelio, y a través de ver el Evangelio, de conocer estas verdades, de asimilarlas para su vida, conozcan más a Dios. Ahora en el capítulo 2 también va a hablar respecto de nuestra situación, respecto de nuestra nueva situación. Va a hablar de nueva identidad, va a hablar de la realidad de haber sido salvados, reconciliados con Dios, de que hemos sido creados de nuevo, que somos una nueva creación, creados en Cristo Jesús, dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces lo que el apóstol Pablo estaría haciendo es pedir ahora que estas verdades, nuestra nueva identidad, nuestra reconciliación, nuestra salvación, el hecho de ser una nueva criatura creadas para buenas obras, tengan una correlación con nuestra vida, que nosotros vivamos de acuerdo a estos privilegios, que vivamos de acuerdo a estas bendiciones, que seamos santos, que crezcamos en santidad de acuerdo a la gran verdad de nuestra salvación. Entonces el apóstol Pablo estaría diciendo que, dada estos tremendos privilegios, estas tremendas bendiciones que hoy día los creyentes gozamos, entonces debiese haber una respuesta en nuestras vidas, y la respuesta en nuestras vidas Él la busca en oración. Él la busca no solo en un llamamiento a creyentes que hagan cosas, a que se esfuercen por hacer cosas, por supuesto que hay una responsabilidad nuestra en nuestra santificación, en nuestro crecimiento espiritual, pero el primer lugar donde tiene que ir un creyente para que exista este crecimiento, exista esta madurez y exista esta vida renovada, es, sin lugar a dudas, a nuestro Padre Celestial, a quien Él ora. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. Su oración es al Padre que nos ama, al Padre que nos busca, al Padre que nos quiere, al Padre que nos sostiene y al Padre que hace posible todas estas cosas. Si nosotros hemos sido salvos, es por la voluntad de nuestro Dios. Está en el capítulo 1, léalo usted desde el versículo 3 en adelante, de manera maravillosa. Es Dios quien interviene para que nosotros seamos salvos. Es Dios quien interviene para preservarnos, así como nuestra herencia está guardada en los cielos para nosotros, dice Pedro en el capítulo 1, nosotros también somos guardados. Y si es segura nuestra salvación futura, es porque somos preservados por el poder y por el amor de nuestro Dios. Y nuestra santificación, queridos hermanos, lo hemos dicho anteriormente, así como nuestra salvación es por fe y por gracia, nuestra santificación también es solo por gracia, es solo por fe.
Es la gracia de Dios obrando en nuestras vidas, y esa va a ser la oración del apóstol Pablo. Ora, doblo mis rodillas, me postro ante el Padre. Hay algunas versiones que no incluyen lo que aquí dice la Reina Valera de nuestro Señor Jesucristo. Al parecer, los manuscritos más antiguos no tienen esta frase, y lo que el apóstol Pablo está diciendo: oro al Padre, ante nuestro Padre, al Padre, versículo 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Es ante Él a quien venimos en oración, y nosotros debemos también entonces acoplarnos, unirnos en esta oración también por nuestra propia santificación. El versículo 16 entonces va a comenzar sus peticiones, va a comenzar su deseo para los creyentes de Éfeso, y lo que Él pide al Padre para que suceda también en nuestras vidas. Versículo 16, oro al Padre para que os dé. Aquí tenemos lo que decíamos recién. Lo que Él busca que el Padre nos dé, lo que Él busca que el Padre nos entregue, que el Padre nos bendiga, que el Padre nos proporcione lo que es necesario para nuestra santificación. La oración va dirigida al Padre, y quien nos da todo lo necesario para que nosotros crezcamos en santidad, para que vivamos de acuerdo a los privilegios y bendiciones que tenemos en los capítulos anteriores, es precisamente el Padre. Él nos da, y nos da de manera maravillosa, y nos da de manera rica, y nos da de manera abundante. Fíjense cuál es el estándar que el apóstol usa: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. No tiene que ver con nuestras propias capacidades. Uno puede decir, bueno, para que nos dé de acuerdo a cuánto podamos, para que nos dé de acuerdo a nuestra propia firmeza, para que nos dé de acuerdo a nuestros propios deseos. No, el dar del Padre tiene que ver con Él, tiene que ver con su carácter, tiene que ver con su gloria, y Él nos dará conforme a las riquezas de su gloria. Si hay algo que no podemos medir, si hay algo que escapa de nuestra manera de pensar, de lo que nosotros podemos concebir, podemos entender, es cuán abundantemente rico es nuestro Padre, cuán abundantemente rico es Dios. Es profundamente rico, es ilimitadamente rico, es grandiosamente rico. El apóstol Pablo dice que de acuerdo a esa riqueza, de acuerdo a las riquezas de su gloria, Él nos dará el ser fortalecidos, Él nos dará el ser maduros, el ir creciendo, el ir madurando, el ir avanzando en santidad, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. La búsqueda de Pablo entonces es creyentes maduros, es creyentes que crecen, es creyentes que avanzan, es creyentes que son cada vez más santos, creyentes que son fortalecidos, y que son fortalecidos en el interior, que son fortalecidos en su espíritu, que son fortalecidos en su corazón. Son hombres de espíritu fuerte, mujeres creyentes que están creciendo espiritualmente y que se están fortaleciendo y madurando espiritualmente. ¿No sería maravilloso que eso ocurra en nuestras vidas, queridos hermanos? ¿No te gustaría ser espiritualmente más maduro, espiritualmente más fuerte, espiritualmente más grande, más consagrado, más santo? Bueno, veamos qué es aquello que el apóstol Pablo pide y que va a suceder, que debe suceder en las vidas para que esto ocurra. Fíjense que estas peticiones que son progresivas también tienen un propósito definido. Hay petición y hay un propósito que esta petición logra. Hay una cláusula de propósito en este texto. Y lo que tenemos en el versículo 16 es que el apóstol Pablo pide fortaleza en nuestro hombre interior por el Espíritu. Es una obra de Dios. No nos cansamos de repetirlo, porque algo que tenemos que entender: es una obra del Espíritu Santo obrando, trabajando en nuestras vidas. Es la obra de Dios por gracia en nuestras vidas. Y el versículo 17 dice: ¿para qué? Y aquí está el primer propósito. Aquí está el primer propósito del apóstol Pablo, y es para que Cristo habite, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que Cristo habite. ¿Qué acaso no es una realidad de todos los creyentes? Hemos sido sellados con el Espíritu Santo, tenemos comunión con el Señor Jesucristo, por lo tanto Él habita en nuestros corazones. Es un hecho, es una verdad.
no es una pregunta. Entonces, ¿qué está pidiendo el apóstol Pablo? ¿Por qué pide algo que, al parecer, al mirarlo así muy rápidamente, es algo obvio, algo que ya existe? Y seguramente lo que el apóstol Pablo tiene en mente es el hecho de que Cristo viva en nosotros, que nosotros seamos conscientes de que Dios habita en nuestras vidas y que Él también se sienta como en casa, que Él se sienta habitando, viviendo en nuestras vidas como en casa. Y esto tiene que ver con nuestra santidad, tiene que ver con sacar cosas que están de más, tiene que ver con sacar aquello que no le, que le molesta, que el Señor Jesucristo, que el Espíritu, que Dios aborrecen. Tiene que ver con que nosotros nos pongamos en sintonía con los deseos, con lo que Él ama y con lo que Él aborrece, para que nuestra vida pueda ser agradable a Él. Y seamos conscientes de que Él vive en nosotros para que nosotros también modifiquemos nuestra manera de vivir. Si hemos sido comprados por precio, si Él habita en nosotros, entonces la santidad, el ir sacando pecados de nuestras vidas, debiese ser lo primero, debiese ser lo más obvio. Y lo que el apóstol Pablo pide entonces es que seamos conscientes de esto para que nosotros mismos también podamos crecer día a día en santidad. El deseo del apóstol Pablo es que seamos conscientes de que Dios habita por medio de su Espíritu, de que Cristo habita en nuestros corazones, en nuestra vida, y nosotros entonces tenemos que ser creyentes más santos. Tenemos que ser creyentes que aborrecen más el pecado, que buscan con toda su fuerza, que buscan con toda concentración y con todo deseo ser creyentes más santos, erradicar aquellos pecados que muchas veces son pecados favoritos, aquellas conductas que muchas veces son conductas favoritas, pero que entorpecen nuestro crecimiento, que entorpecen nuestra santificación, que entorpecen nuestra comunión con Cristo. Versículo 17, que habite Cristo en vuestros corazones, a fin de que, y aquí hay un nuevo deseo, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La petición que tenemos acá entonces es doble. Lo que el apóstol Pablo quiere es que comprendamos por un lado y que conozcamos por el otro. El deseo del apóstol Pablo es que de alguna manera nosotros comprendamos algo y que nosotros conozcamos en nuestra experiencia, en nuestra vida, algo también. Vamos a ver de qué se trata. Pero fíjense que el apóstol Pablo dice que nosotros, que nuestra vida hoy día está marcada por algo, versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, puesto que ya estáis arraigados y cimentados en amor, ya que tu vida está arraigada y cimentada en amor. Esto es lo que debe ser una realidad en la vida del creyente. Esto debiera ser un hecho en la vida de todo creyente, que realmente nuestras vidas estén marcadas por estar arraigadas y cimentadas en amor. Que el amor sea la base de nuestras vidas, que el amor sea lo que da estabilidad, lo que da fuerza a nuestras vidas. El amor es fundamental, hermanos, para nuestra vida. Y el apóstol Pablo lo da como un hecho. Ya que estáis arraigados y cimentados en amor, entonces mi deseo es que puedan ser capacitados. Lo primero entonces, para que nosotros podamos comprender y conocer, es vivir arraigados y cimentados en amor. Lo segundo es que podamos ser capacitados por Dios, por el poder de Dios, arraigados y cimentados en amor. Seáis plenamente capaces, sean hechos plenamente capaces. Y esto de nuevo es la obra de Dios en nuestras vidas, capacitándonos para comprender y conocer. Es Dios trabajando en nuestra vida, en vidas que están arraigadas en amor, que nos hace posible conocer y comprender. Y la tercera cosa que es importante para que podamos conocer y comprender es que esta tarea no es una tarea individual. Fíjense lo que dice el versículo 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Este es un proyecto en comunidad. Hermano, no es normal que un creyente crea que puede crecer apartado de sus hermanos. No es correcto que un creyente crea que puede ser santificado solo y que va a conocer más del amor de Cristo solo y que va a tener un mejor conocimiento, una mayor
intimidad y una mejor comunión con Dios solo. Es un proyecto en comunidad. Tu vida no solo tiene que estar arraigada y cementada en amor, no solo tiene que estar siendo capacitado continuamente por el poder de Dios, sino que esto es en comunidad, es con todos los santos. Es un proyecto en comunidad y va a ser de manera gloriosa cuando estás con todos los santos. Es por eso quizás que anhelamos tanto estar reunidos nuevamente. Si Zoom es muy cómodo. Fíjense, estoy yo compartiendo con ustedes, acompañándole, disfrutando de su reunión a 250 kilómetros al norte, sin moverme de mi casa. Ustedes no lo saben, pero yo podría estar en short y calas debajo de la pantalla de Zoom y me verían con una camisa para arriba, pero estaría muy cómodo aquí abajo. Quizás algunos de ustedes están en short y calas, no sé cómo está el calor en Concepción, aquí hace mucho calor. Pero no tuve que moverme de mi casa para poder estar en la reunión de jóvenes de Concepción. Muchos de nosotros, uno lo ve por la pantalla, está con un vaso de bebida, está con un vaso de café, con una taza de café en el invierno, y es cómodo Zoom. ¿Por qué querer volver? ¿Por qué querer ir a un lugar con mucha gente encerrados, exponernos a peligros de contagio de traslado, o a peligros de contagio en el mismo local? ¿Sí? Porque Dios se revela de manera especial en la congregación de los santos. Pablo dice que nos unimos como piedras vivas, pero Pedro, perdón, dice que nos unimos como piedras vivas, pero lo que se está construyendo ahí en la iglesia de Cristo es un templo, es una casa de Dios, es donde Dios se revela de manera maravillosa. Y vamos a poder comprender y conocer mejor el amor de Cristo en la medida que entendamos que tiene que ser en un proyecto en comunidad, tiene que ser con nuestros hermanos. Ese es el contexto de la iglesia local, queridos hermanos. Es en la comunión de los santos, donde somos capacitados, donde somos arraigados y cimentados en amor. ¿Qué amor vas a tener tú solo encerrado en tu pieza con Zoom abierto? Es en compañía de hermanos difíciles y simpáticos, de situaciones más complejas y situaciones mucho más agradables. Es precisamente en la comunión entre creyentes donde nuestro amor crece, nuestro amor es arraigado, nuestra vida está arraigada y cimentada en amor a nuestro Dios, en amor al Señor Jesucristo, en amor también a nuestros hermanos. Ese es el contexto en el cual los creyentes entonces pueden comprender, tomar anhelosamente, anheladamente, dice un escritor, asir, tomar con todas ganas, con toda fuerza aquello que se está conociendo y conocer, comprender y conocer del amor de Cristo. Esa es la idea de estos versículos, ser plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Esta es la petición central. Y esto es lo que Pablo quiere que los creyentes de Éfeso tengan, y es lo que Dios quiere que los creyentes de Chile tengamos, y que en esta época podamos también hacer como nuestro, que podamos comprender y conocer el amor de Cristo. La verdad, hermanos, no creo que haya una aplicación para cada una de estas facetas, de estos lados que Pablo habla, de la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Leí por ahí comentarios que hablaban que la anchura era, no sé, al Señor con las manos abiertas en la cruz, y la altura era Él viniendo desde el cielo, y la profundidad. La verdad que no creo que tengan un sentido más que ilustrar lo tremendamente grande que es el amor de Cristo, lo gigantesco, lo excelso que es, y la posibilidad que tenemos nosotros de poder conocer algo tan grande, de enfrentarnos a algo tan grande y tan maravilloso, algo tan vasto, tan glorioso como es el amor de Cristo. La pregunta entonces que tenemos que hacernos en esta altura del pasaje es, bueno, ¿cuánto estoy yo conociendo? ¿Cuánto estoy yo comprendiendo más del amor de Cristo? ¿Cuánto estoy experimentando en mi vida el amor de Cristo? Esa es la gran petición de este pasaje. ¿Es una realidad en tu vida, hermanos? ¿Es una realidad en mi vida? Soy creyente, soy un creyente yo arraigado y cimentado en amor. Estoy siendo continuamente capacitado por el poder de Dios, transformado, perfeccionado por el poder de Dios. Estoy en la comunión de los creyentes, entonces buscando conocer y comprender más del amor de Cristo, anhelar y tomar más de aquello que Cristo ha preparado para mí.
Porque fíjese que esto logra algo maravilloso. El versículo 19 dice de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. No hay conocimiento que se compare a este conocimiento. No hay ciencia más perfecta, no hay filosofía más profunda, no hay conocimiento más excelso que conocer el amor de Cristo. Excede cualquier conocimiento, no hay ningún conocimiento que podamos adquirir, hermanos, que podamos ver, contemplar, conocer más, que pueda tener, que se pueda acercar siquiera al valor de conocer el amor de Cristo. Es un conocimiento que excede todo otro conocimiento. ¿Para qué? Tenemos propósito aquí, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para que seáis llenos. Probablemente una traducción distinta podría ser para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Para que seáis llenos. ¿Qué es esto de ir siendo llenado hasta la medida de toda la plenitud de Dios? La verdad es que no logro imaginarlo. ¿Qué es la plenitud de Dios? El capítulo 1 dice que Él es la plenitud, que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo sentido. Pero aquí se dice que podemos ir siendo llenados, podemos ir siendo transformados, podemos ir siendo perfeccionados hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Ese es el techo. Es que si ese es el techo, no existe techo. Si ese es el límite superior, es porque realmente no existe límite superior. Y el crecimiento del creyente es algo que puede ser infinito. Mi ser más parecido a Cristo es algo que va a seguir, porque es infinito. Ser llenados hasta toda la plenitud de Dios no tiene límite superior. Hermano, no hay techo para nuestra vida espiritual. No hay un momento en que podamos sentir que estamos bien, que estamos mejor que el resto, o que somos suficientemente maduros. Cuando te creas suficientemente maduro, probablemente es porque no entiendas lo tremendo que es el hecho de ser transformados y de ir conociendo más a nuestro Señor Jesucristo, de ir siendo llenado hasta toda la plenitud de Dios, hasta la medida de toda la plenitud de Dios. El capítulo 4, versículo 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y el capítulo 5, versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Dios quiere que seamos llenos de Dios, que seamos continuamente llenados de Dios. Como decíamos recién, el límite no existe. El límite es infinito. El límite sobrepasa nuestro entendimiento porque es hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y estos son esos pasajes en los cuales uno dice, quedo chico, no tengo la capacidad de entenderlo, no tengo la capacidad de imaginar cómo es una vida transformada de esta forma. ¿Cómo es posible que esto suceda en la vida de un hombre como yo, que falla tan continuamente, tan débil, tan mundano, ¿cómo es posible? Y Pablo cierra de la única forma que es posible cerrar con una adoración, porque quien hace posible esto, decíamos al comienzo, es Dios. Porque quien hace la obra es Dios y por lo tanto toda la gloria es para Dios. Versículo 20, y a aquel que es poderoso. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente
Fíjense que aquí hay una especie de redundancia en cómo el apóstol lo presenta, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente, aquel que hace por encima de lo que sobreabunda, aquel que es posible, que es poderoso para hacer algo increíblemente, traducirla, no sé cuánto, es muy difícil, pero tiene que ver con esto de que es increíblemente abundante, es sobreabundante, es por encima de lo que sobreabunda. ¿Por qué entonces nosotros miramos esta vida espiritual que no tiene techo, miramos este crecimiento espiritual que es infinito, porque tiene que ver con ir siendo llenado con hasta la medida de la plenitud de Dios, y decimos, ¿cómo es posible? Bueno, es posible porque hay un Dios todopoderoso, porque hay una supereminente grandeza del poder de Dios en el capítulo 1, operando hacia la iglesia, operando en nosotros precisamente para nuestra santificación. Y Él es poderoso, Él es infinitamente poderoso, infinitamente rico en gloria, en esas riquezas de gloria que hacen posible este fortalecimiento. Él es increíblemente poderoso para hacer por encima de lo que sobreabunda. Hermano, si crees que es muy grande lo que Dios tiene que hacer en tu vida para que tú comiences a crecer o para que sigas creciendo cada vez más en el conocimiento del amor del Señor Jesucristo, para que sigas creciendo en santificación, en consagración, en una vida más agradable a Dios, en una vida que glorifica a Dios. Confía en este Dios poderoso que puede hacer por encima de lo que sobreabunda, que puede hacer, fíjense lo que dice, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Él puede hacer mucho más allá de lo que imaginamos. No hay forma en nuestra mente de reducir lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Somos finitos, somos muy pequeños para entender lo que Él puede hacer en nuestras vidas, pero Él es poderoso para hacer por encima de lo que sobreabunda, mucho más allá de lo que podemos pedir o entender, según el poder de Él, por supuesto, el poder que está en los cielos, por supuesto, el poder por el cual fueron creadas todas las cosas, por supuesto, el poder por el cual Cristo fue levantado entre los muertos, por supuesto, pero fíjate lo que dice el apóstol Pablo, el poder que actúa en nosotros, que ahora opera en nosotros, el poder que obra en nosotros, ese tremendo poder está operando, está obrando, está activo, actuando en la iglesia, en tu vida y en mi vida, hermano. Hoy, Él entonces, versículo 21, es digno de gloria. A Él sea la gloria. ¿Cómo no dar la gloria a aquel que hace las cosas más allá de lo que pedimos o imaginamos? ¿Cómo no dar la gloria a aquel que nos ha salvado? Pero que no solo nos ha salvado, sino que nos guarda. Y no solo nos guarda, sino que además obra en nuestras vidas para perfeccionar nuestras vidas. Con razón Pablo en los Filipenses le dice, estoy convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él es el digno, nuestro Dios es digno, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por todos los siglos de los siglos. Y creo que solo nos resta decir amén. Amén. Que a Él sea la gloria, que nuestras vidas sean para su gloria, y que exista en nosotros, hermanos, el deseo de crecer en santidad, de ser fortalecidos, de ser santificados por aquel que obra de manera maravillosa, por aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente, muy por sobre encima de lo que abunda, mucho más allá de lo que pedimos, entendemos. A Él sea la gloria, que Él bendiga su palabra. Vamos a orar para terminar esta parte. Padre Santo, glorioso, infinito, maravilloso, te damos la gloria porque solo tú eres digno de ser amado, reverenciado, adorado, glorificado por tu pueblo, este pueblo que tú has salvado, este pueblo que tú preservas y este pueblo en el cual tú obras de manera tan maravillosa para nuestra santificación, para tu gloria. Que vivamos vidas que sean agradables a ti, que vivamos vidas que te glorifiquen en todo nuestro deseo.
y te lo pedimos. En el santo nombre del Señor Jesús. Amén.